Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma más o menos sintética, compleja, no una, sino dos obras de arte. Voy a intentar explicar el David de Miguel Ángel y el David de Donatello, que son dos obras de arte unidas por básicamente dos cosas. Uno, el tema, que es el tema del David, es una historia del Antiguo Testamento, David contra Goliat, y luego por el contexto florentino y del Renacimiento en el cual estas obras fueron creadas. Bueno, a partir de aquí esta videoconferencia va a tener como cuatro partes básicas. En primer lugar, voy a hablar del contexto florentino, sobre todo de la familia Medici, que tiene mucha importancia durante el Renacimiento. Luego hablaré de la historia del David, que es una historia del Antiguo Testamento, pertenece a la tradición judía, y es una historia que tiene un mensaje de tipo religioso, pero también un mensaje de tipo político, que es el que intentaré defender. Luego después intentaré analizar el David de bronce de Donatello, que es una gran obra de primera mitad del siglo XV, y luego el David de mármol de Miguel Ángel, que fue hecho a principios del siglo XVI. Bueno, a ver cómo sale esto. En primer lugar, hablar del contexto italiano. Aquí se puede ver un mapa de Italia del siglo XV más o menos. Es un mapa bastante confuso, lo he sacado de Wikipedia, de Internet, creo, y se puede ver aquí en el centro la ciudad de Florencia. Como se puede ver, está más o menos a mitad de camino. Hay muchísimas ciudades, todas prósperas y mercantiles. La ciudad de Florencia está a mitad de camino entre Roma, que había habido una cierta decadencia durante la Edad Media, pero en el siglo XV los papas habían vuelto después del cisma occidente y estaba ganando en poder y en influencia, y luego la República de Venecia, la República mercantil muy poderosa, que tenía una agenda en el Mediterráneo y era una de las grandes potencias de la Italia del Renacimiento. Luego también son importantes la ciudad de Milán, que era un señorío despótico, y luego también la ciudad de Nápoles. Esto es un complejo de ciudades, a menudo entraban en guerra entre ellas, aunque guerras no demasiado violentas. Se conoce en política como una constelación de estados. Es un sistema político muy confuso, y cada ciudad pues intentaba mantener su independencia del resto. Florencia, por ejemplo, que se puede ver aquí en amarillo, pues que tenía muy poco territorio, tenía una salida al mar a través de la ciudad de Pisa. Pisa había sido una ciudad muy importante durante el románico, durante la Baja Edad Media también quizás, pero luego Florencia se había llegado un poco, pues había controlado la región. A partir de aquí, la ciudad de Florencia, que se ve que tenía un territorio muy pequeño, pues tenía como tres posibles peligros. En primer lugar, el poder imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tradicionalmente durante la Baja Edad Media había intentado dominar el norte de Italia. Luego Francia y España, la monarquía hispánica, que se encontraban lejos pero eran incapaces de enviar ejércitos poderosos. El rey de Francia estuvo a punto de destruir Florencia a finales del siglo XV. Luego también de un cierto peligro en el poder papal, porque según el papa que estuviera, pues podía decidir jugar a la política. Los papas no tenían mucho ejército, era un poder más débil, pero a cambio se encontraban más cerca y era mucho más fácil pues, ser influido por ellos. Y luego un tercer nivel, un peligro interno. No todos los florentinos estaban de acuerdo, pero mucha gente consideraba a la familia Medici que cada vez eran más poderosos, que tenían más dinero, más influencia, que la familia Medici optara por convertirse en reyes, duques o señores de Florencia. Mucha gente en Florencia era republicana, no le gustaba nada y consideraba a los Medici como un peligro. Bueno, a partir de aquí, recapitulo. Florencia está en el norte de Italia, era una constelación de estados, ciudades, repúblicas mercantiles independientes. Había algún señorío, como el caso de Milán, gobernado por los Sforza. En general es una zona muy próspera, con una dinámica política, cultural y económica pues realmente notable. Voy a explicar un poco la ciudad de Florencia a través de las fotos, que se entiende mucho mejor. Esto es una foto desde el Piazzale Michelangelo, que es una pequeña colina que está actualmente en la ciudad, pero bueno, en su momento estaba en las afueras, donde se puede ver un poco la Florencia renacentista. La ciudad de Florencia ha tenido el buen sentido de no construir ningún edificio alto, con lo cual se puede ver más o menos cómo sería durante el Renacimiento o hasta el siglo XVII. Se puede ver aquí, por ejemplo, la Catedral de Santa María de las Flores, que la cúpula fue construida por Brunelleschi. Se puede ver aquí el Palazzo de la Signoria, que es un poco el ayuntamiento florentino. Aquí se puede ver el convento dominico de Santa María Novella, que está cerca de la estación de trenes. Luego aquí no se ve, pero está la iglesia de San Lorenzo, que es la iglesia de los Medici. Luego aquí tampoco se ve, estaba la Santa Croce, que era el convento de los franciscanos, que también es una de las grandes iglesias de Florencia renacentista. Era una ciudad muy próspera, tenía, si no me equivoco, hablo de memoria, unos 100.000, 120.000 habitantes, se dedicaba al comercio, a la lana, con un sistema bancario bastante potente, y era una de las ciudades más prósperas pues, del norte de Italia y probablemente de Europa. Esto es una foto también muy típica. Esto es el río Arno, que conectaba la ciudad de Pisa, estaba dominada por Florencia, con la ciudad de Florencia. El río Arno era muy útil para poder transportar barcazas con productos, era bastante útil o conveniente para la ciudad. Y aquí está el famoso Ponte Vecchio, donde se contaban los joyeros, especie de gremio de la ciudad, vamos, que es uno de los lugares más turísticos. Se puede ver que es una ciudad preciosa. Aquí hay algunas estampas. La Santa Croce, que os he hablado ya. Si no me equivoco, Miguel Ángel vivía aquí en la parte izquierda, en una casa. Creo que hay un pequeño museo al cual nunca he estado. Aquí está la capilla Apache, pagada por la familia Apache, que está en el convento franciscano, en un patio
lateral. Esto es en la Santa Croce. Esta es la otra gran convento de la ciudad, que es Santa María Novella, que se encuentra en la estación, que se encuentra aquí justo detrás. La fachada es de mármol, construida por León Battista Alberti, y se puede ver que es un convento dominico. Esto es muy curioso porque hacían experimentos científicos. Los dominicos es una orden monástica católica que tenían fama de eruditos y era un lugar de experimentación y de ciencia, pues, en la Italia, en la Florencia del siglo XV, siglo XVI. Es una plaza absolutamente preciosa. Esto es otro lugar icónico que me gusta mucho, que es el Hospital de los Inocentes, construido por Brunelleschi a principios del siglo XV. Era un lugar pagado por la ciudad para acoger a niños huérfanos o abandonados, y hoy en día es la sede de UNICEF Europa, y se puede ver pues uno de los Medici posteriores como Duque de Florencia. Es uno de los primeros edificios con estilo renacentista. Se pueden ver aquí los arcos de medio punto. Bueno, en esta ciudad, que es espectacular, que económicamente es muy próspera, pues hay como dos líneas de gobierno, dos grandes ejes. En un lugar están las grandes familias, las viejas y nuevas fortunas. Las viejas fortunas pues habían perdido cierta capacidad económica, pero enlazan con las nuevas. Las nuevas fortunas que tenemos aquí son muy conocidas: los Pitti, los Soderini, los Pacci, los Medici, los Rucellai y los Vespuccio. Son grandes familias que se dedican al comercio, pues a algún tipo de actividad mercantil. Son riquísimas, les va muy bien y enlazan con la vieja nobleza de la ciudad. Y luego también está la clase artesanal, que era mucho más numerosa, que se organizaba en gremios que eran también muy poderosos. Por ejemplo, el arte de la lana, que era el gremio de textil de Florencia, que tenían mucha influencia y que eran capaces de participar en política. Esta clase artesanal tenía una cierta cultura. He leído algún libro que hablaba de que un 30-40% de la población de Florencia era capaz de escribir su nombre. Hablo de memoria, quizás sea menos, pero bueno, una ciudad rica, próspera, culta. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una de las familias, que bueno, lo he puesto, podría poner más, la familia Vespuccio o Vespucci en italiano. Aquí tenemos una imagen muy conocida, que es la Venus de Botticelli. Claro, la Venus de Botticelli en realidad parece que está basada en la Simonetta Vespucci, que era de esta familia. Botticelli le gustaba colocar referencias a la ciudad para conseguir que sus cuadros fueran más populares. Aquí tenemos otro famoso miembro de la familia Vespucci, que es Américo, que hizo el primer mapa donde aparecía el nuevo continente, que todo el mundo conoció como el continente de Américo. Así que América viene de allí. Esto es un ejemplo del poder blando, del poder político informal o cultural que tenía la ciudad de Florencia. Entonces también es el arte de la lana. Este es el símbolo del gremio de textil de Florencia. Se puede ver que es un símbolo religioso, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, pero al mismo tiempo también era el símbolo del gremio florentino. Bueno, ahora hablemos un poco de los Medici, que era una familia, una de las grandes familias mercantiles, que comienza a ser dominante en el siglo XV. Este es el patriarca de la familia, el más antiguo, Juan de Medici o Giovanni de Medici, de Medici, creo haberlo pronunciado bien. Entonces, este es el primero de la familia que consigue buenos contactos con el papado. Hace una fortuna con los bancos, sobre todo permitiendo a los papas recibir transferencias de otras zonas de Europa. Entonces, este descubre que pues las finanzas dan dinero, sobre todo las transferencias, y comienza a hacer la fortuna de la familia. Luego también la familia invertirá en textil, en otros negocios. Algunos les van bien, otros van mal. Luego surgirán otras familias bancarias, pero bueno, esto es el patriarca de la familia. No nos interesa Giovanni de Medici, sino su hijo, que es lo que es su hijo, que es Cosimo o Cosme, que se casó con Contesina di Bardi. Se le puede ver a Cosme. Este es el gran patriarca de la familia Medici en la primera mitad del siglo XV. Era muy amigo de Donatello. Se le puede ver aquí con un perfil más bien de mercader, más bien serio. Y luego su mujer, Contesina di Bardi, que ella y él pues trabajaron conjuntamente y fueron los grandes patrones del arte y patrocinaron muchas obras de arte. Entre ellas, a mí la que más me gusta es la Catedral Santa María de las Flores, que estaba construida hasta el siglo XIV, pero faltaba la catedral. Perdón, faltaba la cúpula, que se puede ver aquí, que era amplísima. Entonces, él, durante un poco la vida de Cosme de Medici, pues se consiguieron los fondos a través de la familia y a través del arte de la lana para construir la famosa cúpula que construyó Brunelleschi, que es enorme, que se puede ver aquí. Es uno de los grandes hitos de la ciudad de Florencia. Bueno, hemos hablado de los Medici, que es una ciudad, que es una familia muy próspera y que a alguna gente les teme que se conviertan en reyes. Y ahora hablemos del tema de David. David y Goliat, pues el significado original viene de una historia del Antiguo Testamento, de la tradición del pueblo judío, donde un pastor inspirado por Dios se enfrenta a un gigante, que lo tenemos aquí a la derecha, Goliat, que es un gigante enorme con armadura, ¿no? Y al final, el pastor, inspirado o ayudado por Dios, usa una honda, que es una especie de arma muy tradicional de los pastores, que es una especie de cuerda al cual se le colocan piedras, la voltea, le golpea al gigante, tiene un golpe de suerte o un golpe divino y mata al gigante. Luego al final David, no solamente la historia acaba aquí se puede ver un poco David contra Goliat en versión cómic. Luego David consigue ser rey de Israel y luego hay muchas imágenes del mismo pues en la historia del arte.
Aquí está la Catedral de Santiago de Compostela, que aparece bailando y tocando un instrumento. Luego después David también tiene pues problemas en la corte, por ejemplo, se encapricha o se enamora pues de una chica llamada Betsabé. Y luego después, como está casada, manda a su marido Urías morir en la guerra para pues, poder tener relaciones con ellas. Es una historia la de David de ascenso y caída. Luego después, al final de su vida, es traicionado por su hijo, Absalón. Esto es un cuadro de Rembrandt, donde aparece David representado como si fuera pues, una persona turca del Imperio Otomano. Entonces es una historia de ascenso y caída. Entonces el significado original del David y Goliat. Sobre todo, pues ambas esculturas hablan de esta escena, la escena cuando David se enfrenta contra el gigante. Pero hay más lecturas. Por supuesto, la narrativa religiosa, la historia de ascenso y caída, la acabo de comentar. Una historia que se puede entender incluso de forma pues, religiosa, católica o cristiana, o de forma moralista. Luego hay una narrativa política, porque al final David y Goliat es la historia del pequeño que se enfrenta y derrota al grande. La ciudad de Florencia estaba pensando no tanto en David del Antiguo Testamento, sino estaba pensando en la situación de su ciudad, de Florencia, que era una especie de David de pequeña ciudad contra los grandes imperios de la época, contra el papado, contra Francia, contra España, contra el emperador. La narrativa política del David tiene bastante que ver y por eso era tan popular con la independencia de la ciudad de Florencia. Luego después hay otras narrativas o independencias, significados ocultos, por ejemplo el homoerotismo, por ejemplo pues la lectura un poquito más, más compleja del de David de Donatello, que son más discutibles y que las citaré más o menos cuando comente la obra. Bueno, hemos hablado del contexto florentino, de la familia Medici, del significado original y las narrativas del David, y ahora hablemos del David de Donatello. Aquí tenemos un Donatello en una pintura de la época, que ya aparece como un anciano maestro. Aquí tenemos una imagen idealizada en el Museo de los Uffizi, en Florencia, donde aparece, pues eso, con sus herramientas de escultor. Y pues Donatello es un personaje, pues un escultor muy reconocido. El padre estuvo en Roma una temporada, pero su primera gran obra, que tiene cierta fama, es la obra de David. Lo tenemos aquí en mármol, esta no es muy conocida, está en el Museo del Bargello, que es un museo de Florencia que la gente a veces no suele visitar y merece mucho la pena, donde se puede ver pues aquí la historia de David y Goliat. Se puede ver la cabeza del gigante aquí, se puede ver la onda que le cuelga de la mano. Y bueno, pues es un joven efebo que acaba de derrotar al gigante y se queda con su cabeza. Fijaos aquí el detalle que tiene en la cabeza, que es una hoja de laurel. Donatello estaba muy relacionado con la familia Medici, y la familia Medici su santo patrón es Lorenzo, o San Lorenzo, y Lorenzo está muy relacionado con el laurel. Así que el atributo de la familia es el laurel, con lo cual si vemos un laurel en una escultura, pues probablemente sea una referencia a la familia Medici. Bueno, ahora vamos a la obra que nos interesa, que es el David de Donatello, el David de bronce. Esta es la obra más importante de Donatello, según la opinión más generalizada. Es una obra muy original. Donatello tiene muchas obras, pero esta probablemente sea su obra culmen. Es de la época de 1430, ya es un escultor muy reconocido. Por ejemplo, esta que está aquí, que es el San Jorge o San Giorgio de Donatello, es en mármol, tuvo mucha fama, pero la que más fama tiene es esta. Es una escultura que no es demasiado grande, mide 1,60 metros, 158 centímetros, se encontraba sobre un pedestal y es la historia de David y Goliat. Se puede ver aquí cómo David ha matado al gigante, se puede ver su cabeza aquí y le acaba de cortar la cabeza. Es una obra bastante curiosa, es muy original porque es el primer desnudo bíblico, porque normalmente el desnudo se reservaba para temas clásicos romanos o griegos, obviamente romanos. Pero bueno, aquí es un desnudo bíblico hecho de forma bastante curiosa porque tiene ropa, tiene un sombrero aquí arriba y tiene unas botas a la moda florentina, pero el resto está desnudo. Es un joven efebo, un joven pastor. Tiene rasgos bastante finos, como corresponde a un niño de 13, 14 años. Al mismo se habla que tiene una cierta, bueno, es representado de forma andrógina. Yo ahí es cuestión de opiniones. Se puede ver aquí el triángulo que forma con la mano. Esto es un toque amanerado que es muy típico de David, de Donatello y de Verrocchio. Se puede ver aquí la piedra que tiene también justo en la mano. Aquí la espada que forma una diagonal. Una cosa muy importante es el material, porque normalmente las esculturas de mármol eran bastante fáciles de hacer, entre comillas, pero el bronce era un material mucho más complicado. El material es bronce oscurecido y la técnica para realizarlo era cera perdida, que requiere una habilidad técnica pues prodigiosa. Y parece ser que Donatello en este momento de su vida ya era capaz de hacerlo, y de hecho es una obra muy muy reconocida por eso, no solamente por el tema, por la originalidad, sino también por la técnica, por el material. Aquí se puede ver algunas cositas más. Aquí se puede ver el rostro de David, que presenta ese equilibrio sereno que los griegos denominaban ethos, no sonríe, acaba de matar al gigante. Aquí se pueden ver los rasgos. Si no le viéramos todo el cuerpo, podríamos pensar que es una chica. Hay alguna referencia que lo he leído por ahí, quizás no sé hasta qué punto estoy seguro que son elucubraciones o que la forma de, vamos,
la representación un tanto andrógina del David es una referencia pues, al tema de Hermafrodita, que Hermes es en parte chico, Afrodita en parte chica. También hay cierto morotismo, es una escultura bastante sensual, no era típica a lo mejor para ser mostrada en público. Aquí arriba se puede ver la hoja de laurel, que ya hemos hablado que es una referencia a la familia Medici, y tiene unos rasgos bastante efímeros, como corresponde pues, a un jovencito de 14 15 años, o pues o o desde una perspectiva andrógina. Entonces, una perspectiva es una escultura de bulto redondo, así que está tan trabajada por delante como por detrás. Se puede ver aquí pues, el triángulo que forma la mano, con la postura que se llama manerada. Aquí el triángulo se ve de nuevo, también un triángulo que forma el sombrero a la moda florentina. Hay otro triángulo que aparece aquí. Aquí se puede ver el casco, el yelmo, que está trabajado de forma excepcional. La calidad artística del trabajo del bronce de Donatello es espectacular. Y luego es una obra bastante, yo digo, bastante completa que tiene muchísimos detalles. A veces la gente pasa por el museo y no se nota en ellos, pero vamos, es una obra para estar un ratito mirándolo. Por ejemplo, aquí en la cabeza de Goliat se puede ver que el yelmo también está trabajado, se puede ver un relieve, una serie de putis o angelotes que arrastran de forma alegre un carro de la victoria, y aquí sí se puede ver el rostro del gigante, donde ha representado la barba, todos los detalles. Aquí, por ejemplo, la bota de David también está trabajadísima. Es una gran obra de arte y bueno, la idea es que ahí los Medici estaban intentando, o, bueno, le encargan a Donatello a representar el David y probablemente también sea un mensaje pues, de cara a la independencia de la ciudad o también la independencia de los Medici contra el resto de familias. Bueno, luego lo explicaré un poquito mejor. Aquí tenemos una obra de Andrea Verrocchio, que es una obra posterior, donde parece ser que sigue claramente la estela de Donatello. Bueno, hemos hablado de la narrativa pues de la narrativa bíblica de David contra Goliat, la narrativa de la independencia florentina. Ya hemos visto que Donatello ya tiene varias obras de David, pero los Medici también un poco es la narrativa de su fuerza, su capacidad, es una proyección de poder de la familia Medici para mostrar pues, su ostentación o su capacidad monetaria o su poder económico. Esta obra estuvo alojada aquí, en el Palazzo Medici Riccardi. Hoy en día en Florencia está en la Vía Cavour. Es muy fácil ver este palacio porque además es grande y espectacular. Estaba en unos espacios interiores que se llamaban cortiles o patios. Estos patios se utilizaban para iluminar las estancias interiores de los palazos. Entonces, este David, el de Donatello, pues se encontraba en el patio interior. Hay gente que ha hablado que suscitó mucho rechazo por el tema del erotismo, de la sensualidad, de la perspectiva andrógina. Bueno, esto es una forma de verlo, pero yo por lo que he leído, ese rechazo pues no tuvo lugar. En primer lugar, porque los Medici eran más o menos quienes mandaban en la ciudad, y en segundo lugar, porque estaba hecha para estar situada en un espacio privado. Entonces, un cortile muy elegante, creo que estaba situado aquí, aunque no tiene por qué ser necesariamente verdad, pero bueno, estaba en un sitio de estos. Luego después hay un momento donde Cosme tiene que exiliarse porque los Medici no siempre ganaban todas las disputas políticas y cuando se tuvo que exiliar de la ciudad de Florencia se llevó la escultura de Donatello pues del patio. Luego después, cuando expulsaron a los Medici en el siglo XVI, pues acabó la escultura en el Museo del Bargello, que es el que está en la actualidad. Bueno, Donatello a lo largo de su vida pues hizo otras esculturas con un tema parecido. Hay una versión femenina del David, que es el tema de Judith y Holofernes. Aquí tenemos la escultura de Donatello, también es un trabajo en bronce excepcional, aunque creo que este está por piezas, está como más elaborado, donde se puede ver a Judith, una heroína judía que mata al general Holofernes, lo va a matar y cortar la cabeza. Aquí se puede ver la cabeza del general cortado, aquí se le puede ver en el momento de ser ejecutado, ¿no? Y Judith aquí pues salva la vida, salva al pueblo judío de la aniquilación. Otra vez el tema del pequeño gana el grande y un poco otra vez el tema de la independencia florentina o de la ciudad contra los poderes de fuera. Bueno, aquí este tema tuvo menos éxito, aunque luego después hay una versión de Caravaggio, de Artemisia Gentileschi, porque vamos, daba mala suerte por representar el tema de una mujer matando al hombre en esas condiciones. Aún así, hizo el tema y hay una réplica en la Piazza della Signoria en Florencia y creo que se encuentra pues la obra dentro del museo del Palazzo Vecchio. Bueno, Donatello ya pues fallece y los Medici pues pasa el tiempo y aquí tenemos a Lorenzo el Magnífico. Este es un descendiente, no es hijo de Cosme, creo que es nieto o bisnieto, creo que es nieto, y es una de las grandes figuras políticas de la segunda mitad del siglo XV. Así como Donatello está en la primera mitad, pues Miguel Ángel trabajará sobre todo en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI. Lorenzo el Magnífico pues domina pues la ciudad de Florencia, es el gran poder, no tiene ningún rival y durante su vida pues es un gran patrón de las artes. Aquí tenemos una obra de Botticelli que se puede ver en el Museo de los Uffizi. Esta gente que está aquí son siempre los Medici representados, que los artistas, Botticelli el primero, pues les gustaba representar a sus patrones.
Este señor Lorenzo pues patrocina pues al Miguel Ángel, que está en su corte muy jovencito, viendo su colección de esculturas. Patrocina a filósofos como Marsilio Ficino, que crea una doctrina llamada neoplatónica, la idea que el hombre desnudo es la imagen más bella de Dios. También al poeta Angelo Poliziano, patrocina la música. Entonces Lorenzo el Magnífico domina la ciudad más o menos hasta su muerte. Esta muerte tiene lugar en 1492. Mucha gente no estaba de acuerdo con el gobierno de los Medici porque, aunque no eran los reyes de Florencia, no eran los duques, básicamente tenían un poder muy grande. Y a la muerte de Lorenzo, que es en 1492, toma el poder un fraile llamado, creo que se llama Domenico Savonarola, bueno, que se llama el apellido seguro, el nombre no me lo sé. Este fraile toma el poder en la ciudad, era un fraile muy carismático, tenía mucha capacidad de convicción, era el prior del convento de San Marcos y toma el poder en la ciudad protestando contra el lujo desmedido de los Medici, contra la decadencia de la ciudad. Él apuesta por una ideología igualitaria en el cual pues ayuda a los pobres, no hay que gastar tanto. Un poco hay una lucha contra el excesivo amor por el arte clásico de la ciudad. Savonarola toma el poder, él y sus partidarios, porque los Medici también tenían partidarios. Los Medici tienen que ir de la ciudad, marcharán al exilio muchos años y querrán volver siempre. Y bueno, este fraile pues domina la ciudad de Florencia pues durante unos cuantos años. Esto es lo más conocido de su etapa, que es la hoguera de las vanidades, donde la gente de Florencia tenía que llevar sus lujos, sus ropas, a quemarlas como un síntoma de que estaban viviendo con los nuevos tiempos. Obviamente este señor era un puritano fundamentalista, proclama a Florencia una república cuyo rey era Jesucristo. Tiene una escultura en Florencia porque cuando se acerca el rey de Francia la amenaza con el infierno y al final consigue salvar la ciudad. Era una persona curiosa. Miguel Ángel, que era una persona muy espiritual, se ve que no fue convencido por el fraile este y le consideraba pues una especie de tirano, pero bueno, al final, cuando está pasando la ola, Miguel Ángel optó por marcharse a Roma. Este es el convento de San Marcos, está cerca de la Galería de la Academia, donde está el David de Miguel Ángel, que es el convento donde fue Savonarola prior, y luego tomó el poder. En este convento también vivió otro artista que se llama Fra Angelico, que tiene anunciaciones preciosas, tiene un montón de ellas, y bueno, es un convento que se puede visitar, la visita es curiosa, se puede ver la celda de Savonarola, donde vivía en la extrema pobreza. Entonces, en una campana con la que los partidarios de Savonarola llamaban a ambos un poco se llamaban entre ellos cuando había algún tipo de necesidad o había una revuelta o venían los franceses o los Medici. Y bueno, al final Savonarola es traicionado por los suyos, la gente deja de quererle, su puritanismo le crea muchos enemigos y al final es quemado en la hoguera, una especie de, pues bueno, de quien a hierro mata, a hierro muere, entre comillas. Pero bueno, en Florencia había dos tipos de sentimiento. Por una parte, estaban contentos con la independencia, con la república que se había creado, pero por otra parte no querían que los Medici volvieran. Y así que es elegido Gonfaloniere, creo que lo he dicho bien, gobernante de la ciudad de Florencia, Pietro Soderini, que era miembro de otra de esas familias florentinas. Es un gobernante de transición y quiere mantener la independencia de la ciudad, la república florentina, y tener los Medici lo más alejado posible. Y durante su gobierno resulta que uno de los bloques de la cantera de Carrara, que se encuentra cerca, un bloque de gran calidad que medía unos 5 metros, aunque había sido trabajado y estaba en mal estado, pues queda pues, disponible para los escultores. Y hay que hacer una escultura. Se quiere utilizar este bloque de mármol que era enorme y enseguida Miguel Ángel, que se encontraba en Roma, pues se presenta voluntario. No solamente estaba Miguel Ángel, Leonardo también quería ese bloque y luego creo que Sansovino, hablo de memoria. Miguel Ángel se encontraba en Roma, había conseguido un triunfo muy notable con la Pietà romana, que se puede ver aquí, que es una escultura excepcional. Entonces, Miguel Ángel vuelve a Roma por ese bloque de mármol. Sabía que estaba en mal estado, pero sabía que tenía 5 metros de alto, aunque tenía algunos defectos por el maestro anterior que lo había trabajado. Tenía cierta fama y al final Pietro Soderini confía en Miguel Ángel y le da el bloque de 5 metros para que hiciera su famoso David. Aquí tenemos las fotografías. Esta engaña bastante, parece que la escultura es chiquitina, uno parece que está pensando en las tiendas de turistas, pero aquí se puede ver el tamaño de la gente. Es una escultura enorme de 5 metros, casi se puede definir como colosal. Vamos, el material es mármol de la máxima calidad, aunque el bloque de una pieza tenía algunas partes en mal estado, era bastante estrecho. Y luego después la técnica es la obra. Es una obra excepcional que se encuentra en la Galería de la Academia en Florencia y que mide 5 metros de alto. Entonces, bueno, se puede ver alguna cosa de la obra. Se puede ver que es un efebo, aunque no es del todo realista. Esta cabeza es demasiado grande, esta mano también. Es un efebo, el joven David, que está a punto de enfrentarse a Goliat. Así como Donatello lo hace después, este lo hace antes. Es el hombre contra el destino. Se puede ver ahí como mira de forma intensa esa característica que Miguel Ángel llamaban terribilidad. Se va a enfrentar al gigante Goliat y tiene la onda preparada. Está un poco colgando sobre su hombro. Miguel Ángel, muy influenciado por Marsilio Ficino, él le gustaba mucho los desnudos y la escultura clásica, pues esculpe a Miguel Ángel desnudo. Por una parte, el bloque de mármol no le permitía ponerle
ponerle ropa, es una de las excusas que diría Miguel Ángel, y por otra parte, él le gustaban las esculturas desnudas. Eso es una característica típica de Miguel Ángel. Se puede ver que está en reposo, aunque presenta cierto contrapuesto. Se puede ver aquí cierta curva en la cadera, no tan exagerada como la de Donatello, la de Donatello la llamaban curva praxiteliana o curva serpentinata. Aquí, por ejemplo, pues la curva está mucho menos pronunciada y se puede ver, pues que también forma un triángulo con la mano y también se puede formar algún elemento de composición curioso como la diagonal que forma la pierna. Aquí abajo lo que está aquí es un plinto que en cierta forma está imitando las esculturas clásicas, pero también una cosa bastante útil porque reforzaba la estructura de la escultura. Es una estructura enorme. Miguel Ángel se encerró, estuvo 18 meses. Al principio le iban a pagar menos dinero y luego al final le acabaron pagando 400 escudos, que era una cantidad enorme para la época. Pietro Soderini, pues se ve que le gustó mucho la escultura, era uno de los primeros fans de Miguel Ángel, y al final le acabaron pagando por una escultura que todo el mundo captó desde los primeros momentos que era monumental y que iba a tener mucha fama. Entonces, bueno, el material es mármol. Se puede ver aquí un detalle del rostro. Es un rostro pues, de un joven, aunque no parece un joven de 14, 15 años. En cierta forma, Miguel Ángel no pretende ser realista del todo, simplemente hace como él lo ve, lo presenta. Una cosa muy curiosa que tiene es el corazoncito de los ojos, que se puede ver aquí, que es muy chiquitín, pero apenas se aprecia. El cabello está trabajado con volumen, con un cierto trabajo a trépano, aunque no demasiado exagerado. Y esto es un poco la foto que se ve desde abajo, porque esta escultura hay que recordar siempre que estaba hecha para ser contemplada desde abajo, con lo cual Miguel Ángel así la hizo. Se puede ver aquí un poco la onda, el principio de la onda y el rostro. Es el hombre que se enfrenta contra su destino. Esto es una imagen desde detrás, muy típica también, de bulto redondo. Se puede ver aquí el plinto más elaborado. Aquí se puede ver las piedras de la onda que lleva David y aquí la onda colgando sobre la espalda. Esta es una imagen de la Galería de la Academia. Esta imagen es interesante porque se puede ver aquí también pues, los esclavos para la tumba de Julio II y Miguel Ángel. Esto es un papa posterior que le cargó a hacer su tumba, nunca la acabó y para la tumba tenía que hacer un montón de esclavos. Entonces, algunos esclavos se encuentran en la Galería de la Academia que se encuentra en Florencia, que se encuentra aquí. Bueno, algún detalle de la mano, se puede ver que, vamos, hay un detallismo excepcional, por ejemplo, las venas, que están muy bien hechas, pero luego también la mano tiene algunos pequeños defectos. No sabemos si es porque el problema es de la pieza de mármol o simplemente porque Miguel Ángel pues, le salió así. En este tipo de esculturas, si te equivocas, pues no puedes, obviamente, volver a hacerlo. Aquí se puede ver la piedra de la onda, algún detalle, por ejemplo, del pie, que si no me equivoco sufrió una agresión hace unas cuantas décadas. Aquí está el plinto que se puede ver. Entonces, la técnica de Miguel Ángel es absolutamente increíble. Bueno, y luego está el detalle de dónde iba a estar la escultura, porque esta escultura se diseñó, se pagó para colocarlo en lo alto de la catedral. Recuerdo que es Santa María de las Flores, que tenía que estar en alto. Obviamente, con el tamaño que tenía, la hizo de una sola pieza, pues hombre, no podía estar allí, con lo cual al final pues hubo un debate si iba a estar en la loggia de la Piazza de la Signoria o iba a estar enfrente del Palacio Vecchio o del Palacio Viejo de la Piazza de la Signoria. Aquí hay una imagen de la plaza. Se puede ver aquí el palacio, pues el Palacio Vecchio, que es un palacio medieval. Claro, si estaba adelante tenía mucho más importancia y todo el mundo la entendería con un significado político. Si estaba en la logia, que aquí había más esculturas, un poco su importancia quedaría menos valorada. Entonces hubo un debate, encaran a varios escultores que opinan dónde debería estar. Uno de ellos es Leonardo, que en algunos de sus dibujos parece que también pinta el David, en una especie de su proyecto, de tal como lo hubiera hecho él. Leonardo opinó que tenía que estar aquí, tenía que estar en la logia, pero al final se impuso la opinión de que estuviera en la Piazza de la Signoria, enfrente del Palacio Vecchio. Estaba aquí, aquí hay una réplica bastante mala para mostrar dónde estaba la escultura, y claro, aquí la narrativa política de la independencia florentina pues se vuelve a remarcar. No solamente cuenta la historia de David y Goliat, también es una defensa de la independencia de la ciudad y una independencia frente a los Medici, que en otros momentos estaban conspirando para poder volver. Pietro Soderino creo que aguantó en el poder hasta 1512 y luego después volverían los Medici varias veces. Miguel Ángel se posicionaría en contra, tiene una relación difícil con ellos, pero bueno, el mensaje político de la narrativa de la independencia florentina creo que está claro, tanto en el David de Donatello como en el David de Miguel Ángel. Bueno, luego una curiosidad para ya ir acabando, esto es el David de Miguel Ángel durante la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí se puede ver que está cubierto por una especie de armadura de ladrillo, porque tenían miedo de que cayera una bomba. Italia estaba en guerra y es posible que recibiera un bombardeo. Y luego después, cuando acabó la guerra, pues simplemente le quitaron los ladrillos. Es una escultura enorme y bueno, la gente sabía lo importante que era, con lo cual intentaron protegerla. Bueno, pues creo que con esto ha sido todo. Supongo que me habré dejado algo, por ejemplo, la curva serpentinata del David de Donatello, la curva praxiteliana. Pero bueno, si se ha entendido, espero que esté bien y que os haya servido de algo. Hasta luego.